Tengo todas las señales de que estamos ok para comenzar esta segunda parte de la mañana con una mesa de conversación que es muy interesante porque hemos visto algunos atisbos de estudios, de cifras, que nos hablan sobre cuáles son los beneficios estudiados por neurolingüistas o neurocientíficos, pero también hay muchas cifras que nos hablan de cuál es el comportamiento lector de niños, jóvenes, adultos, y ahora vamos a tener una mesa donde vamos a tener dos investigaciones que precisamente nos muestran estos datos con los que nosotros en la Fundación La Fuente siempre trabajamos, ¿no? Los datos no están solamente para mirarlos o para ver diferencias entre los gráficos, sino que para ir mejorando también nuestras prácticas, nuestras estrategias y la forma en que vamos llevando a cabo los proyectos de biblioteca. Así es que vamos a recibir a Carolina Marín, que es asesora de proyecto, coordinadora y asesora de proyecto de la Fundación La Fuente, que va a ser quien va a moderar esta mesa, que tiene sus amigas ahí del norte. Ella va a presentar a los invitados que tenemos en esta mesa. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días. Bueno, con el tema del tiempo vamos a ser más acotados con el tema de que teníamos pensado para la conversación. Bueno, estamos acá con grandes invitados para hablar sobre las investigaciones en torno a la lectura. Me acompaña Enrique Riobó para hablar sobre la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector. Lo acompaña Araceli Rojas, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura del MINCAP. Enrique es doctor en estudios latinoamericanos, jefe de Departamento de Estudios de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y también nos acompaña Juan Morel, él es de la Casa de Fundación La Fuente, para hablar sobre el estudio Esto no es un cuento, ya es su tercera versión. Actualmente Juan es sociólogo y coordinador de evaluación y estudio de Fundación La Fuente, es licenciado en estética, además de sociólogo, y ha participado en diversos proyectos de mediación artística y lectora, e investigado sobre historia cultural, hábitos y comportamiento lector. Así que con estos grandes invitados damos inicio a esta quinta mesa para hablar sobre estos estudios tan interesantes, como decía Carola. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. A nombre del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Subsecretaría también de las Culturas y las Artes, estamos muy contentos de esta convocatoria y de tener este espacio. También me voy a girar un poquito para ver la presentación. Bueno, como les comentaba, estamos muy contentos porque tenemos datos recientes. Hemos avanzado en una gran deuda y que nos parece importante estas instancias de difusión y de reflexión en torno a los datos que se están generando a nivel institucional respecto del comportamiento lector y también en este caso de la participación cultural. A modo de contexto, comentarles que también nosotros queríamos dar como un cierto panorama de cómo estamos trabajando la información y los datos referentes al libro y la lectura desde la Secretaría del Libro, en específico también a través de los diferentes instrumentos de financiamiento y acciones que tenemos desde el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Y yo creo que muchos de los que están acá conocen que uno de los instrumentos más relevantes es el concurso de proyectos, en el que efectivamente tenemos una trayectoria de apoyo a proyectos de investigaciones en libro, lectura, oralidad, bibliotecas comunitarias, espacios también de nuevos formatos a lo largo de todo el país.
Uno de los valores de nuestro fondo es que al menos el 60% de los proyectos que se apoyan son de regiones distintas a la metropolitana. Por lo tanto, también esto nos permite hacer foco en información también territorial, que es vital para la toma de decisiones desde también la institucionalidad pública y desde la sociedad civil y los organismos privados. El año pasado tuvimos, o sea, la última convocatoria que se dio a conocer este año, tuvimos un importante incremento de recursos en la línea de investigación que nos permitió financiar 26 proyectos, casi el doble de años anteriores, más de 600 millones de pesos en diversas investigaciones que esperamos ver la luz de aquí a 2 años como plazo máximo que tienen para ejecución de este tipo de proyectos. Ahí la diversidad de información que también podemos ir rastreando es amplia, desde vínculos, por ejemplo, con bibliotecas comunitarias, comunidades educativas, siempre es un tema recurrente, el comportamiento lector, la motivación lectora en comunidades educativas. También, por ejemplo, el podcast, nuevos formatos también, de qué manera se vinculan y abriendo también un poco más el abanico, más allá de el comportamiento lector y las vinculaciones, también hay fotografías de las traducciones, las editoriales independientes, más ligadas a la industria. Por lo tanto, ahí hay información relevante que se está generando año a año, que quizás desde lo público tenemos una deuda por darle mayor visibilización. Tenemos un espacio que es la página del plan de lectura y que está en actualización, así que en los próximos meses ahí los vamos a invitar a conocer nuestro nuevo sitio al alero de nuestro nuevo plan también, que es un repositorio bastante interesante de este tipo de investigaciones. Pero ahí insisto que hay una deuda por la que avanzar en darle mayor visibilidad a los datos que se están generando, porque hay bastante información en la que poner foco y en la que yo creo que a todos los que estamos acá nos sirven también para ir avanzando en la modificación de estrategia, en la focalización de presupuesto, de acciones en torno al libro y la lectura. Respecto también de otros estudios y otros levantamientos que creo que es importante dar a conocer, porque nosotros siempre hablamos de un ecosistema del libro y la lectura, por lo tanto el tema del fomento lector, el comportamiento lector no lo podemos separar, por ejemplo, de temas de industria, de la industria editorial, también de otras acciones que hacen los agentes de este ecosistema. Nosotros el año pasado avanzamos en un estudio de caracterización de la industria editorial chilena, que nos parece un primer ejercicio bastante interesante. Por ejemplo, ya tenemos cierto número de cuántas editoriales existen en nuestro país, hicimos cruces con el ISBN también, y fue también la manera previa de avanzar en un proyecto que es la anterior. Bueno, ahí también estamos avanzando en un estudio preliminar sobre precio único, que vamos a dar a conocer en las próximas semanas, a modo de instalar también ciertas discusiones y ciertos diálogos que están latentes, pero que quizás no cuentan con evidencia reciente para abrir la discusión. Y también hacer estudios sobre el comportamiento de ciertos instrumentos de financiamiento que tenemos y ciertos mapeos, por ejemplo, en ferias y festivales del libro. Hoy y en estos momentos está sucediendo en paralelo un primer encuentro online de ferias y festivales del libro que nos tiene muy contentos para abrir también experiencias y diálogo en torno a estas acciones. Todo como les decía, estos esfuerzos también están confluyendo en una gran plataforma que estamos desarrollando gracias a un convenio de con la Universidad de Chile, y en la que el Departamento de Estudio aquí también ha sido fundamental en pensar de qué manera podemos empezar a concentrar esta información y a reflexionar en torno a ella y a ponerla a disposición también. No es menor ahí pensar el libro como un bien público, los datos también, de qué manera los vamos trabajando. Por lo tanto, firmamos un convenio con la Universidad de Chile y estamos avanzando en un catálogo editorial nacional y también en un repositorio de datos vinculados al libro y la lectura. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo y que esperamos, estamos en etapa de desarrollo, de bilaterales con los diferentes actores que tienen que estar involucrados, organizaciones, gremios y también desde lo público, instituciones como el Servicio del Patrimonio, por ejemplo, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Estamos desarrollando ese proyecto
que finalmente va a concentrar la información que se está generando en un repositorio y que ahí ustedes también podrán disponer de él en los próximos meses. Ese es el marco general, me dicen que llevo 7 minutos, para avanzar en específico en la encuesta de comportamiento lector. Bueno, la encuesta de participación cultural y comportamiento lector se desarrolló el año pasado. Para nosotros desde la Secretaría del Libro y el Consejo del Libro fue una apuesta en cuanto a recursos a integrar en un módulo en específico con datos de comportamiento lector esta encuesta, que es un ejercicio que nuestra institución hacía hace bastantes años y nosotros así saldábamos una deuda del 2014 que no teníamos datos respecto al comportamiento lector en el país. Esta encuesta, ¿qué datos arroja? También ahí señalar, nos dimos cuenta que no muchos conocen que esta información ya es pública desde el mes de agosto, si mal no me equivoco. Está en la página, están toda la información también para, no sé, los sociólogos, los académicos, los expertos y también para la ciudadanía en general, con las características de esta encuesta, que no es menor ahí tener acceso a toda esa información. Y esta información, ¿qué datos nos arroja? Esta encuesta que tiene una representatividad no menor nacional y que está también al alero del Instituto Nacional de Estadística, que también nos da bastante rigurosidad en los datos levantados. Nos señala que un 77,7% leyó con frecuencia diaria o semanal libros, diarios, revistas, informes laborales o estudios de cualquier tipo. Y un poquito más de un 5,5% hasta acá, ha leído libros ahí por gusto o por ocio. El promedio de libros leídos es 5,5, sí, me corrigen acá. Bueno, acá también, ¿qué otros datos? Que las diferencias que se arrojan, porque acá se hizo el levantamiento también respecto de otras disciplinas, de asistencia al teatro, a espectáculos de danza, están las bibliotecas también plasmadas ahí, las visitas a bibliotecas, que ha aumentado en el último tiempo, eso es un dato súper importante, pero en comportamiento lector las diferencias son menores que en otras disciplinas o áreas artísticas, y también relevar que el género es relevante cuando se trata de lectura por ocio, o sea, las mujeres leen más por ocio que los hombres. Ahí también tenemos otro dato a considerar, la autopercepción lectora. Y acá, no sé si estoy tapando el gráfico. Bueno, tenemos datos también que hablan de los niveles educacionales, que también son relevantes ahí respecto del porcentaje de personas que leyeron durante al menos 15 minutos con frecuencia diaria o semanal por nivel educacional. Vemos que ahí también, yo creo que lamentablemente no nos sorprende, pero la gente con mayor educación es la que tiene un mayor porcentaje en este indicador. Ahí tenemos el porcentaje de personas según qué tipo de lector se considera. La mayoría ahí tenemos poco lector. Ahí no es menor ese dato también, que puede estar relacionado, porque aquí estamos considerando como lectura, porque también sabemos que la lectura, por ejemplo, en redes sociales o la lectura que hacemos en nuestros ámbitos laborales también es un ejercicio de lectura y no solo enfrentarme quizá a un libro más extenso, entonces ahí también hay un dato de que la mayoría se considera poco lector. Y estos son los datos a nivel nacional también. Los vamos a pasar rápido por el tema del tiempo, pero ahí tenemos porcentajes que no difieren, no se mueve tanto la aguja en el territorio. En el norte sí se constata que hay un índice no menor cercano al 80% de lectura en Antofagasta, en la región que más lee, de acuerdo a estos datos. Y Maule es la que menos lee, efectivamente, pero ven que las diferencias no son tan radicales. ¿Sigo yo? Ya.
Bueno, entonces acá nosotros también vamos a revisar el detalle por cada uno de los ámbitos de lectura, ¿no? En materia de periódicos, diarios y revistas, tenemos los porcentajes correspondientes a la lectura de al menos una vez al día, al menos una vez a la semana. Como podemos ver, en el caso de periódicos, diarios y revistas es donde más se lee diariamente, y en informes laborales, textos escolares y artículos es donde más se lee semanalmente. Lo que menos se lee son cómics, historietas, manga o novelas gráficas. Después vamos a ver el detalle de cada uno de estos ámbitos desagregados por nivel socioeconómico y también rango etario, y nivel educacional, ¿no? Especialmente las diferencias principales entre unos y otros. Algo que se identifica súper interesante es que la mayoría lee periódicos, diarios y revistas en digital. Sin embargo, al ver ese punto en específico, nos damos cuenta que la mayoría de quienes leen en digital son de nivel socioeconómico alto y de educación superior. Entonces, en general, quienes leen más periódicos, diarios y revistas impresos son nivel socioeconómico bajo y nivel educacional bajo. Los libros se leen mayoritariamente en papel, y quienes más leen en audiolibro, quienes más escuchan audiolibros también son el nivel socioeconómico alto y el nivel educacional superior. Acá tenemos los formatos digitales, pero esto, digamos, lo vamos a pasar porque es un poco lo mismo. Se lee más en digital en diarios, periódicos y revistas, y se lee más en papel en el caso de libros. Al analizar el detalle de cada uno de estos campos, sabemos que los hombres leen más que las mujeres a nivel de diarios, periódicos y revistas. Como decía, nivel alto socioeconómico lee más, el rango etario que más lee periódicos, diarios y revistas son los adultos, seguidos por los adultos mayores y después por los jóvenes. Por lo tanto, ahí lo que pasa es que cambia el patrón usual del rango etario, porque en el caso del rango etario, en general, quienes más leen son los jóvenes, los segundos que más leen son los adultos y los últimos que más leen son las personas mayores. Sin embargo, en el caso de diarios, periódicos y revistas, eso es un poquito distinto. A nivel educativo, como decíamos, quienes leen más son los que tienen nivel de educación superior, y quienes no leen entre educación básica y educación superior, la diferencia es bastante grande, ¿no? 48,7% de quienes estudiaron en solo educación básica no leen diarios, periódicos y revistas semanal, no, nunca, y solo el 22% de quienes estudiaron educación superior sí leen. Lo del caso impreso ya lo había dicho, así que me lo voy a saltar. En cambio, en el ámbito de lectura de libros, las mujeres leen más que los hombres, tanto a nivel diario como semanal, y quienes no leen de nivel socioeconómico bajo es 3 veces superior a quienes no leen de nivel socioeconómico alto. Por lo tanto, como decíamos, las brechas entre nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo se expresan en cada uno de estos ámbitos de lectura de manera específica, ¿no? En cuanto a los rangos etarios, quienes más leen son los jóvenes, y seguido por los adultos y luego las personas mayores. En el caso de, también nuevamente, los libros, el nivel educacional corresponde a quienes no leen de nivel básico, es 60%, 3 veces superior, o sea, 3 veces mayor a quienes no leen con nivel educacional superior. Entonces, claramente las brechas, como decíamos, son bien intensas. Y las personas mayores y las de nivel educacional básico son quienes menos leen en digital en materia de lectura de libros, y como decía antes, el nivel socioeconómico alto es el que más escucha audiolibros, ¿no? En materia de cómics, vemos que los hombres leen más que las mujeres. El nivel socioeconómico bajo es quienes más leen diariamente, pero también son quienes menos leen. Y el nivel socioeconómico medio son quienes más leen semanalmente. Es decir, en el caso de los cómics es un patrón un poquito distinto, no es digamos, nivel socioeconómico alto quienes más leen. Los jóvenes leen semanalmente 3 veces más que las personas mayores, y el nivel educacional básico obviamente lee menos que el medio y menos que el superior, pero el medio y el superior tienen niveles similares. Entonces, la lectura de cómics claramente tiene un patrón un poquito distinto a las lecturas de libros y de periódico y revista. Y en el caso de los informes, artículos y textos escolares, vemos que a diario los hombres leen menos que las mujeres, semanalmente los hombres leen más que las mujeres, y quienes no leen son un poquito más las mujeres que los hombres. Y en este caso también las diferencias entre nivel socioeconómico son muy importantes. Quienes no leen de nivel socioeconómico bajo, acá estamos hablando de informes, artículos, textos escolares, 45,5, y quienes no leen de nivel socioeconómico alto, solo 14,2. Y a nivel de rango etario también hay una diferencia bien intensa. Las personas mayores leen muy poquito en materia de, en este ámbito, ¿no? 5% de las personas mayores
solamente leen diariamente esto. ¿Ya? Acá tenemos un poco los motivos, luego vamos a ver estos motivos también desagregados por las variables que comentábamos antes y nuevamente vamos a ver que los que más leen, digamos, por trabajo son los adultos, los que más leen por estudio son los jóvenes y los que menos leen por trabajo y estudio son las personas mayores, pero quienes leen, y en general es súper parecido a quienes leen por gusto y por ocio, es más o menos cercano al 80% en todos los casos. Quienes menos leen por gusto son los hombres, que es 78%. Después lo vamos a ver. Sí, y lo que menos, la razón principal por la que no se lee es por problemas físicos, ¿no? En términos generales. Acá están todos esos porcentajes. Acá tenemos el desagregado, como decíamos, los hombres, 56,4% de los hombres leen por trabajo, más que las mujeres, 43,6% leen por trabajo. Los adultos leen más por trabajo, los jóvenes después y las personas mayores muy poquito por trabajo. Y a nivel socioeconómico y de nivel educacional se mantienen los mismos patrones. Es decir, a mayor nivel socioeconómico, mayor nivel educacional, más se lee, mientras a medida que baja, menos se lee. En materia de estudios, los hombres también leen un poquito más que las mujeres y se mantienen los patrones en todos los ámbitos. Y en cuanto a gusto, como decíamos, todos tienen patrones más o menos similares. Los hombres son los que menos leen por gusto y las personas mayores son las que más leen por gusto. ¿No? En cuanto a dónde se lee, que es otro tema súper interesante, nosotros vemos que el nivel socioeconómico alto, los adultos y el nivel de educación superior leen más en el trabajo. Nivel socioeconómico alto, jóvenes y nivel de educación superior son quienes más leen en la biblioteca. Los jóvenes leen 5 veces más que las personas mayores en el transporte público y las personas de nivel educacional superior leen 3 veces más que las de educación básica en el transporte público. Lo cual, digamos, probablemente da cuenta del interés en la lectura que se expresa en, digamos, leer en el transporte público o en los distintos lugares donde se puede tener. Hay que tener en consideración que una de las principales razones por las cuales la gente no participa en la cultura, incluso queriendo participar, es por cansancio y falta de tiempo. Entonces, muy probablemente el uso del transporte público como un espacio de lectura o como un espacio, por ejemplo, de participación digital, puede responder a esos problemas, a las ganas de hacer cosas sin que uno tenga tiempo y, por lo tanto, los espacios de tiempo que uno tiene muchas veces en los trayectos funcionan en ese sentido. En general, también lo que sabemos es que los patrones de autopercepción son súper consistentes con lo que hemos mencionado. ¿Ya? Es decir, a mayor nivel educacional, mayor cantidad de personas se consideran buenos lectores, a menor nivel educacional, mayor cantidad de personas se consideran bajos lectores. El único caso donde eso, y lo mismo ocurre con rango etario y con nivel socioeconómico. El único caso donde eso no es así, es una excepción, donde los adultos mayores son quienes más se autoconsideran lectores frecuentes, lo cual también tiene todo que ver un poco con esta idea de que los adultos mayores son quienes más leen por gusto, ¿no? Y en otro idioma, es algo que me pareció súper interesante, es que las personas mayores son quienes menos leen inglés, pero quienes más leen en todos los demás idiomas que se preguntó, que son francés, no, mentira, en 4 de los otros idiomas que se preguntó, que son francés, alemán, portugués y italiano, perdón. Y quienes más leen mapudungún están en nivel educacional básico y en nivel socioeconómico bajo. Esto son muy poquitos quienes leen mapudungún, entonces son datos que no necesariamente son representativos de la sociedad, pero lo que sí sabemos es que de quienes contestaron la encuesta y no necesariamente de quienes están representados por la encuesta, porque son dos cosas distintas, quienes contestaron la encuesta, los que leen mapudungún son nivel socioeconómico bajo y nivel educacional básico. Y eso también me parece que es súper interesante de conocer. Entonces, bueno, ¿dejamos? Pero para cerrar. Ya. Sí, bueno, y vamos a pasar, yo creo que esa lámina y la presentación está disponible. Sí, andate al final. Hacer el vínculo también y ahí el guiño que hizo esta encuesta con el tema de los cuidados.
ahí también como una dimensión a abordar, atendiendo también la importancia de ir haciendo cruces desde las políticas públicas, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Cuidados. Estos datos también nos generan evidencias para reforzar ahí la vinculación que estamos haciendo desde diferentes programas, por ejemplo, desde el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad. Ahí vemos que hay diferencias en personas, o sea, hay brechas que atender claramente, que están marcadas también por la situación de las personas cuidadoras, por quienes también son cuidados, por lo tanto ahí hay datos importantes que atender, no solo en el libro, sino que también respecto de la participación cultural. Acá también este dato es importante, casi el 40% regalo compra material de lectura una vez al mes. Nuevamente, viendo esto como un ecosistema, esto también es una señal importante para nuestra industria editorial, también atendiendo este comportamiento, que hay un ejercicio. Hay un ejercicio también que muchas veces está mediado por los hogares de que tienen niños y niñas que también consumen también más materiales de lectura. Y para finalizar, bueno, la importancia, insisto, de las políticas públicas, de generar evidencia para ir también tomando decisiones respecto de qué manera hacemos usos de recursos que muchas veces son insuficientes, recursos humanos también y materiales, y ahí los cruces y ir potenciando las redes, desde la biblioteca, los planes y programas, las comunidades educativas, los centros, por ejemplo, los centros de cuidado, los centros que atienden a adultos mayores, de qué manera vamos haciendo una lógica de trabajo en torno a estos temas para finalmente atender y garantizar el derecho al libro y la lectura para diferentes beneficiarios, beneficiarias, diferentes comunidades al alero de estos datos en la trayectoria vital, porque sabemos que el comportamiento lector y el libro y la lectura hay que reforzarlo desde la primera infancia, pero también atendiendo a las personas mayores y sobre todo en un país que está envejeciendo cada día más. Eso. Muchas gracias. Gracias. Ahora Juan nos presentará entonces el estudio de Esto no es un cuento. Muchas gracias, estimados. Ya, lo que más aprendí en todo este seminario es que es para allá la cosita, ¿no? Bueno, buenos días. Lo que voy a presentar a continuación está muy ligado a lo anterior. Voy a presentar un poco el informe de una encuesta, que esta encuesta se va a transformar después en una publicación que es Esto no es un cuento. Esta es una encuesta de prácticas lectoras y también de hábitos culturales que se hizo el 2024 y el 2025. El objetivo de esta encuesta tiene dos objetivos. Por un lado, o sea, la encuesta se hace en el marco del programa Viva Leer. Entonces se hace como antes de que se entreguen las bibliotecas a los colegios, se hace esta encuesta para saber un poco cuáles son los intereses de los niños. Qué libros les gusta leer, cuánto leen, si les gusta ir a la biblioteca, cuánto les gusta ir a la biblioteca, qué películas les gustan y como un montón de otras preguntas. Y parte de la idea es hacer esa encuesta antes del programa y después del programa para comparar si cambiaron algunas prácticas. Si van más a la biblioteca, si les gusta más o si les gusta más leer, entre distintas posibilidades. Pero además de eso, y ese es como un objetivo no tan oculto porque lo voy a mencionar, pero es como también queríamos saber básicamente de copuchentos nomás, como ¿qué les gusta leer a los niños? ¿Qué películas les gusta leer? ¿Cómo se relacionan los que ven tal película con los que escuchan tal música? Y también porque existe muy poca información de encuestas a niños. Como que las encuestas que se hacen, como la encuesta que salió ahora, que nos acaban de presentar, que es una encuesta súper valiosa, que es a nivel representativa, a nivel nacional, pero claro, tiene la dificultad que, no es un problema, pero es a partir de 15 años, yo creo. Claro, y las preguntas sobre menores de 15 años son como ¿cuánto le leen a los hijos y qué sé yo? Entonces, la posibilidad de encuestar a niños es más difícil y como nosotros trabajamos con colegios queríamos aprovechar que vamos a hacer una encuesta para algo y preguntarle más preguntas sobre realmente cuáles son sus intereses culturales. La encuesta se hace, bueno, esta es una encuesta autoadministrada, los estudiantes la llenaban personalmente en computadores o en tablet, o en algunos la llenaron de forma
en papel. Y también quería aprovechar de agradecer aquí a las encargadas de bibliotecas, de colegios donde se tomó la encuesta, porque gracias a ustedes también es que pudimos hacer esta encuesta y al apoyo de estar moviendo a los estudiantes de un lado para otro. Y la encuesta se hizo, en el fondo, para los resultados que vamos a mostrar ahora. Juntamos los resultados de la encuesta que se hizo en marzo del 2024 y en marzo del 2025. Cada año se encuestaron a estudiantes de cuarto y séptimo básico de 10 establecimientos, que eran establecimientos que acababan de ganar el concurso Bioler. Ahí lo puse como en negrita porque no es una muestra representativa, a diferencia de la encuesta anterior, que es una encuesta muy grande con miles de casos, que lo que logra efectivamente es representar como a nivel país, como cada una de las respuestas es representativa al menos a nivel nacional. Esto no es representativo en ningún caso, solamente se hizo en las escuelas Vida de Leer, pero como son más de 1000 casos, igual sirve para ver tendencias. Como no significa que sea lo mismo que si lo hiciéramos a nivel país sería lo mismo, pero lo que vimos además era tan similar entre un año y el otro que al menos se ven tendencias bastante claras. Claro, esta es más o menos la muestra. Un año 460, el otro 625, en total fueron 1000. Había un poco más de niños que niñas, y entre cuarto y séptimo básico, esto tiene... Estoy apuntando a mí, parece. No sé, me estaba apuntando la camisa, pero no servía mucho. No era eso lo que quería mostrar. Claro, y entre cuarto y séptimo básico parecido. También había un porcentaje de niños y niñas estaban niños, niñas, y los que mencionaron, prefiero no decirlo, pero como es tan chico, en general no lo vamos a mostrar como en los resultados desagregados. Bueno, las primeras preguntas fueron como de tiempo libre, qué es lo que más les gusta hacer, y ahí lo principal era escuchar música, descansar, ver redes sociales, practicar deporte. Bueno, porque es descansar y practicar deporte. Y lo que de esto era interesante que jugar con los amigos no salía tanto, solo 26% lo mencionó, y leer libros, cómics o mangas, solo un 12% lo mencionó. Dábamos máximo 3 opciones. Solo un 12% menciona leer entre lo que más le gusta hacer en su tiempo libre. Esto es como diferencias niño-niña. Aquí las puse solamente de las anteriores, en general la presentación es así, las que había más diferencia. Acá había harta diferencia entre escuchar música, que lo respondían mucho más las niñas, también ver redes sociales, y los niños respondían más practicar deporte y jugar videojuegos o computador. Entre los cursos, que siempre se dan como que es la variable de edad que teníamos, claro, escuchar música más frecuente en séptimo básico, la de abajo es séptimo básico, redes sociales también, descansar también, y compartir con familia y estudiar era algo que se daba mucho más entre los cuartos básicos que los séptimos. En el último año, preguntamos si habían asistido a alguno de estos lugares. Cine era el único, y biblioteca era lo único que estaba sobre el 50%. Ahora, bibliotecas también incluye la biblioteca del colegio, como que esta pregunta puede ser cualquier biblioteca, no necesariamente que vayan a otras bibliotecas además de las del colegio. Y era menos de un 50% el que haya ido a museos, teatros, espectáculos de danza y conciertos. Esto aquí está... además, si visitan alguna otra biblioteca, solo el 23% decía que había visitado otra biblioteca o que visita otra biblioteca además del colegio, que creo que es un dato súper relevante para el trabajo que se hace en las bibliotecas, porque es entender que para la gran mayoría de los niños esa es la biblioteca a la que van a ir. Y esto, bueno, además era mayor entre cuarto y séptimo, porque es una tendencia general de todos los estudios, los cuartos se interesan mucho más en la lectura. Y las niñas que los niños, que eso está... es un poco lo mismo que vimos recién en la encuesta a nivel nacional. Como más interés de las mujeres, entre los niños y niñas se da un poco esa misma tendencia. Esta es una pregunta similar a la anterior, pero en el fondo eran ya como puras como actividades un poco más que uno podría decir culturales, no estaba como descansar o jugar con los amigos. En el último año, ¿cuáles habían realizado?
Y aquí de nuevo, escuchar música, pero aquí sí aparecía jugar videojuegos, aparecía ver televisión, que en la anterior, como de las que más les gustaba hacer, casi no aparecía, pero aparece harto en las que hacen, pero no en las que les gusta hacer. También redes sociales, y aquí leer libros pasaba un 25%, antes era como un 12%. Pusimos hartas también porque muchas de estas preguntas las sacamos también de encuestas como generales, como para un poco usar las mismas categorías, entendiendo que leer noticias no es algo que hagan mucho las personas de cuarto básico, pero dejamos por ahora la categoría, posiblemente después lo cambiemos. Entre niños y niñas, ahí también se veía diferencia, los niños mucho más videojuegos, niñas más escuchar música, y las otras que eran diferencias menores, un poco más las niñas redes sociales, niños un poquito más ver televisión. Y aquí esta tendencia que se va a ver todo el rato, que es leer libros, mucho más las niñas que los niños. Y entre cuarto y séptimo, leer libros también. Va a ser como los cuartos, mucho más que los séptimos, leen libros. Y los séptimos que hacen más, redes sociales y ver películas, series. Esto era como por plataforma. Y también un poco más de escuchar música. También le preguntamos qué películas les gusta ver. Aquí, bueno, ya hacer las categorías es difícil, también las sacamos como de otras encuestas. Alguien alguna vez me dijo que podríamos usar las mismas categorías como que en Netflix, que podría ser una buena idea, pero son más o menos parecidas. Y aquí lo que más se marcó, terror, suspenso, horror y acción y aventura, la gran mayoría. Anime, que era interesante preguntarlo así nomás porque muchas veces se dice como en los colegios como, no, ahora todo el mundo ve animes, como que la intención de la encuesta es decir como ya, ¿cuánto es todo el mundo? Y según nuestros datos, 32% al menos de la muestra que tenemos. Y después ya las otras son mucho más como porcentajes mucho menores. Y se veían algunas diferencias, los niños 61, niñas versus 43, drama y románticas, que eran porcentajes chicos, pero ahí también se veían diferencias entre niños y niñas. Ciencia ficción, un poco más niños que niñas. Y acción-aventura también. Y entre los cursos, no la puse para acortar. Y también le preguntamos por la música, y estos fueron los estilos que más dijeron. Aquí cambiamos un poco las categorías entre un año y otro, pero las terminamos agrupando. Y reggaetón, que quizás era esperable, era el más popular de los géneros. Después de rock, metal y punk, que siguen en segundo lugar. Y aquí también, claro, aparecía el K-pop con un 20%, que no sé si es harto y poco, también era la idea de la encuesta un poco era saber como cuánto era. Y aquí ya después van siendo mucho menores. Música folclórica, que sigue siendo un 13%, pero eran menores. Aquí las diferencias de género eran hartas, como K-pop, mucho más niñas que niños. Y claro, en reggaetón, en todas las otras categorías que no puse aquí, en general no eran muchas las diferencias, por eso no las pusimos. Pero claro, en esta se van un poco más, que eran K-pop, pop, y el único que escuchaba más de un 8%, como una diferencia más del 8%, los niños que las niñas era en hip hop y rap. Y por curso, cada séptimos básicos más reggaetonero y los cuartos básicos más K-pop. Y también más folclórico. Que eso me pareció curioso. Bueno, después le preguntamos como tipo de lecturas. Esta era una pregunta difícil de hacer porque es como, tipo de lecturas es como digital, como cómic, libros, como que se mezclan hartas cosas. Pero preguntando así con estas categorías, lo que más respondieron fue manga, cómic y libros. Que esto es interesante porque ahora nos mostramos los resultados a nivel general, donde cómic no, al menos en frecuencia de lectura, no se leía mucho como toda la semana. Era la que menos se leía, pero claro, cuando vamos a los menores de 15, empieza a aparecer como una de las lecturas más frecuentes. Claro, aquí también pusimos redes sociales, que es como discutible si es leer o no, pero era también como para comparar con las otras categorías. ¿Qué tipo de libros son los que más les gusta leer? También, nuevamente, cómic, manga, narrativa gráfica y libros de cuentos. También mencionaron sobre como novelas, libros con ilustración, libros informativos, poesía. Como comparándose con estos géneros, ahí era sobre todo cómic y libros de cuentos. Y un poquito ahí, más que las demás, novelas y sagas
y poesía muy cercano a ninguno. Y entre los temas, que aquí pusimos varios temas, ahora los temas siento que a ratos es como confusa esta información, porque es como, o sea, no confusa, pero pensando un poco en su trabajo es como, ya, esto es lo que les puede interesar como en temas. Ahora, que es interesante saberlo quizás, como saber desde qué tema se puede enganchar a un estudiante, pero claro, como también esto es como elegir los temas dentro de una encuesta, no significa que vayan a necesariamente leer solamente ese tipo de libros, como estos son temas que les podría interesar leer. Y ahí lo que más dijeron fue deportes, y también después youtubers, tiktokers, influencers, tampoco sé que muchos libros hay de eso, pero era lo que mencionaron dentro de estas alternativas, y animales y naturaleza como un clásico, que también está harto más marcado, y entre ellas poco. Los que tenían más poco, historia, ciencias sociales, romance, drama, poesía nuevamente, desgraciadamente en los últimos lugares de todas estas tablas. Y diferencias como por género, que eran parecidas a las que vimos antes, deporte, mucho más los niños, lo mismo videojuegos, romance, misterio, arte, música y drama, mucho más las niñas. Y cuarto y séptimo, claro, los cuartos son los que más marcaron esto como de youtubers, influencers. Ahí también uno podría decir como, claro, los séptimos dicen consumir más redes sociales, pero lo mencionaron menos como en temáticas que les podría interesar leer. Eso es interesante. Y también los cuartos mucho más animales y naturaleza, arte y música, videojuegos. Y los séptimos, lo que más destacaría sería misterio, suspenso, horror, como la que hay ya más diferencia. También preguntamos algunas preguntas en relación con la lectura, además de lo que leen por obligación para el colegio, si leen, esta era sí o no, 60% dijo que sí leían. Nuevamente la diferencia mucho más las niñas que los niños y muchísimo más los cuartos que los séptimos básicos. Creo que leer es muy entretenido. Ahí más de la mitad dijo muy entretenido o entretenido, independiente de que no todos lean. No lo encuentran necesariamente aburrido. Aquí es el porcentaje que puso muy entretenido, un 56%, y las niñas mucho más que los niños, y los cuartos básicos muchísimo más que los séptimos básicos. Esto es interesante porque ayer también lo mencionaban, es una tendencia internacional que se ha visto en varios estudios cómo va disminuyendo el interés en la lectura, sobre todo a partir de cuarto, quinto básico. En mi tiempo libre paso mucho tiempo o algo tiempo leyendo, un poquito menos de la mitad era como entre estas dos categorías. La mayoría dijo poco tiempo o nada tiempo. Y los que pusieron mucho o algo de tiempo, como 44%, nuevamente la mayoría de niñas, y cuarto, séptimo básico también una diferencia bien grande. Y aquí les preguntamos si les gusta leer libros por interés propio y después les preguntamos si les gusta leer libros por obligación. Y que eso es súper importante porque también dialoga con lo que... Ya, esto va a pasarlo un poquito más rápido. En el fondo, como cerca de la mitad dijo me gusta mucho leer libros por gusto, por interés, y al preguntarles después por los libros que les interesa leer por obligación, el porcentaje fue más o menos el mismo. Entonces, que esto a mí me pareció un dato súper interesante porque es como, quizás no importa tanto si es por obligación o no, sino que el libro sea bueno. Entonces, 16-28, y este es lo mismo, 16-28, y que igual es una muestra de 1000 estudiantes. Y estas son las mismas diferencias siempre. Por último había, lugar favorito para leer, la casa, pero quería mostrar como que en el fondo juntamos todas estas variables, como que básicamente les dimos un puntaje de 1 y 0 para poder sumarlas. En el fondo, para poder sumar quiénes son los que leen libros, los que los consideran entretenidos, muy entretenidos, los que pasan mucho o algo de tiempo, los que les gusta o les gusta mucho leer, y como en el fondo los que respondían todo eso les da un puntaje 5 y los separamos del resto del grupo para ver cómo se comportaban. Voy a pasar rápido a los gráficos que es más claro, pero en el fondo separamos a un pequeño grupo que eran los que decían que sí o daban la respuesta positiva en todas esas preguntas, y ese que es el grupo que respondió 5, que era un 19% del total.
versus un 47% que en el fondo, eso es como los que dijeron algunas de las respuestas, y eso nos dio para hacer como un índice de lectores. Nuevamente la diferencia entre niñas y niños, entre cuarto y séptimo es la misma de siempre, como mucho más cuarto y séptimo, y que hoy pudimos ver cómo compararlo con otras actividades, que esto era lo último que quería mostrar. Como, obviamente leen más libros, pero además como que los que eran más lectores decían escuchar más música, veían más películas, escuchaban incluso más podcasts, que es un porcentaje muy chico, pero dentro de esos había más, y menos redes sociales, menos televisión, menos jugar videojuegos. Y esto también, como bueno, más biblioteca, también había un mayor porcentaje, no era tanta la diferencia, pero había era un poco más el porcentaje de los superlectores que había ido al teatro, al museo, también espectáculos de danza y bibliotecas. No así cine ni concierto. Y también lo comparamos con la música para buscar quiénes eran los K-pop, que eran finalmente los superlectores. Entre los superlectores eran mucho más K-pop. Y también ese porcentaje extraño de música clásica en niños de cuarto básico lo identificamos un poco aquí con los superlectores. No eran los raperos los superlectores, y tampoco eran los reggaetoneros, como podrían haber supuesto, pero no. Bueno, eso, como más que cerrar, como que me interesaba como además de las conclusiones, decir como que ojalá que esta información les sirva, y también agradecer nuevamente por habernos ayudado a generar esta información, y también como ojalá preguntarse como cómo se puede usar esta información como para mejorar el trabajo o para profundizar o focalizar el trabajo de la mediación en los colegios. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Juan, gracias Araceli y Enrique. Creo que tuvimos una entrega de resultados bien amplio desde las infancias hasta la adultez. Y no sé si hay alguna pregunta. Rodrigo. ¿Aló? Sí. Hola, bueno, sí, ya Carola me nombró, soy Rodrigo, de Coquimbo. Y bueno, es no sé si una pregunta, reflexión, crítica, no sé, pero en general apunta, yo creo que todo lo que vimos hoy día y en general los que trabajamos en los colegios, que somos la mayoría que estamos acá, yo particularmente, que además soy muy relacionado con el arte, veo con preocupación que todos estos datos tienen una lectura entre líneas. Y esa lectura es que cada vez el tema del arte ha ido bajando en el tema educacional. Y si vemos los datos, todos aquellos que están relacionados con el arte son mayores lectores. Altamente se ve en todos los rangos etarios, se ve en la parte incluso con la diferencia que tienen que ver con lo socioeconómico. Y preocupantemente en la parte educacional son los elementos y son las áreas que más han ido eliminando a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, de pronto, no es extraño ver cómo muchas veces se dificulta el nivel lector en algunas áreas. Entonces, lo digo porque lo he vivido durante años en educación. De hecho, he visto cómo docentes de arte han ido desapareciendo de los establecimientos, incluso con dificultades para trabajar. Y que muchas veces se hace difícil el tema de la actividad artística porque se le da prioridad a otras áreas y muchas veces por tema de recursos. Entonces la pregunta va hacia eso. Por ejemplo, justamente las personas acá que son los que quizás pueden más responder y que hicieron este trabajo, y que me parece súper bueno porque es súper claro en todos los ámbitos. Si hay una relación o se han hecho estos estudios para verlo con el Ministerio de Educación y poder ver por qué no se fomenta más el tema del arte para que vayan quizás mejorando estas estadísticas en la lectura, porque de una u otra forma afecta todo este proceso. Y por supuesto, naturalmente va a afectar también el tema del desarrollo de los chicos, y que a futuro van a ser obviamente una formación más íntegra. Lo veo también particularmente como papá, mi hija. Desde chica siempre le dimos el acercamiento hacia el arte. Y bueno, ella se ha desarrollado en la ilustración, en la música, y nosotros no tuvimos que inculcarle la lectura. Le nace porque el arte te lleva a eso, te lleva a relacionarte con todas estas áreas, y
por supuesto la diferencia entre ella y sus propios compañeros es mucho mayor. Y lamentablemente también se conecta con lo que decía ayer una de las profesoras, que es el tema socioeconómico, que los tiempos. Ya, perfecto, Rodrigo, nos queda claro. Entonces, Araceli o Enrique. Sí, ahí, considerando lo que señalas, yo creo que no es menor que este año se lanzó la Política Nacional de Educación Artística, que ya es un avance de tener una política que integra diversos ministerios e instituciones también para abordar este tema de qué manera hacemos los cruces desde el currículum en espacios educativos, que sabemos que efectivamente muchas veces se valora otras asignaturas. Y yo también soy mamá y también lo veo y me encantaría que las mallas fueran diferentes. Y es algo en lo que hay que avanzar. Pero existe una política que efectivamente apuesta por hacer de manera más integral la educación. Este año también se integró el teatro dentro como asignatura y se están haciendo ejercicios también de capacitación de los mismos artistas para hacer talleres en colegios que tengan un respaldo de universidades, porque también sabemos que el tema de trabajar en ambientes educativos requiere de ciertas habilidades y ciertas competencias. Entonces, yo creo que es un camino que hay que seguir recorriendo y que hay que seguir reforzando y al menos desde el trabajo que desarrolla la Secretaría, yo creo que es importante relevar ahí el diálogo que al menos nosotros tenemos con el Mineduc a través del Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad. Existe un comité técnico que constantemente hace el ejercicio también de relevar. Nosotros desde Cultura incluso, el goce por la lectura, la motivación lectora y de qué manera hacemos los cruces también con otras disciplinas desde las capacidades que tenemos de las acciones que desarrolla el mismo plan. Yo creo que es importante eso, y los espacios de inserción y diálogo desde los diversos ministerios que atienden, porque claro, Mineduc tiene un objetivo claro, pero nosotros desde Cultura también tenemos la responsabilidad de qué manera vamos articulando este diálogo y que se concreten acciones, por ejemplo, en avances en el currículum. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, diálogos para hacer cruces desde los listados de recomendaciones, por ejemplo, que también se vayan renovando, vayan atendiendo la diversidad editorial, a los autores, a las obras. Hay mucho que hacer, claramente, pero tenemos instrumentos que nos permiten ya situarnos de una mejor manera, que quizás antes no existía una política o no existían estos puentes tan directos con el Ministerio de Educación. Me parece que Juan... Que agregar algo al respecto, como que eso como que es muy cierto lo que tú dices, como que los datos en general muestran eso, están todos relacionados como los libros, con las personas que les gustan los libros, con les gustan otras cosas. Y yo creo que eso igual releva el valor de la biblioteca, como que en los colegios a veces hay casi como una confrontación entre, o en el mismo libro, como el valor del libro como una herramienta técnica de aprendizajes técnicos de desciframiento del lenguaje, versus el libro cultural, belleza, como... Y ahí creo que la biblioteca, el libro y la biblioteca escolar tiene ese rol también un poco como articulador, como esa, o verlo de manera como de agente doble, como que puede desde los dos lados, como que siendo el libro algo fundamental para el aprendizaje como de la parte más académica, lleva también hacia lo otro, como que ahí está el rol de la biblioteca un poco en asumir eso, en asumir que la lectura está relacionada con las otras formas de cultura y que al menos desde el colegio, desde la biblioteca, se puede intentar hacer algo desde ahí. Perfecto. Sí, yo solo decir que en el caso de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, al final hay unas consultas que se llaman otros indicadores, donde se consulta por las trayectorias vitales de las personas. Y una de las preguntas que se hace tiene que ver con si es que existieron experiencias significativas que acercaron a las personas al arte y quiénes son las personas adultas, digamos, que están vinculadas a esa experiencia significativa. Y en general los profesores son los que tienen mayor relación con esas experiencias significativas que acercaron a las personas al arte, más que la familia inclusive, ¿no? Y además, dentro de la misma encuesta, hay consultas por las trayectorias vitales de las personas, ¿no? Por cómo en la niñez se les incentivaba a desarrollar distintas labores artísticas, a leer, etc. Entonces es muy claro que existe una relación entre las trayectorias vitales de las personas, el capital cultural, digamos, que las personas tienen y cómo ese capital cultural efectivamente está distribuido de una manera desigual a propósito de los niveles socioeconómicos, especialmente de los niveles socioeconómicos, también obviamente por los niveles de educación de los padres en muchas ocasiones.
Entonces, obviamente que es un desafío fundamental el lograr garantizar que los derechos culturales se ejerzan de manera plena y universal cuando sabemos que estos están determinados en muchas ocasiones por estos patrones. Entonces, de ahí las políticas basadas en evidencia en este caso son fundamentales para poder ir articulando, o sea, como resolviendo esa brecha, y la educación en particular parece ser un elemento fundamental para poder hacerlo. Súper. Muchas gracias. Creo que quedó muy claro todo.